Buenas noches. Vamos a ver. Milagros. Y siempre se me ocurre, ¿no? Al principio decir, ¿realmente existen los milagros? Es una pregunta que hoy en día mucha gente lo cuestiona. Bien. Entonces, vamos a empezar que en el diccionario español define milagro como un suceso sobrenatural, lo que no tiene explicación. Entonces, aquí vamos a darle una explicación, ¿no? Según, como dijo Víctor, según la doctrina espírita, a ver qué enfoque le da a estos milagros. He elegido unos cuantos, por supuesto, no a todos los que nuestro hermano Jesús y después se continuaron estudiando, ¿no? Cuando Allan Kardec, pues, empezó con la codificación. Entonces, basándonos en esta definición, podríamos decir que para una persona ya ilustrada, ya que tiene sus estudios, como se suele decir, ¿no? Pues no existen tales milagros. Y, y sí, para un ignorante, una persona de a pie, ¿no? Como podemos ver, que cualquier cosita, cualquier cosa que se sale de lo normal, de lo habitual, pues se queda sorprendido y esto es un milagro porque no tiene ninguna explicación, pero claro, según él, ¿no? Según esta persona, porque no tiene otros recursos. Entonces, con esto quiero decir que cuanto más conocimiento tenemos, menos nos asombran las cosas, ¿no creéis? O sucesos que puedan ocurrirnos. Entonces, es importantísimo llevar a cabo ese estudio, ese análisis. Basándonos en las leyes de la naturaleza, podemos dar explicación a muchas cosas que hace varios años se les denominaban milagros. Hoy en día ya tenemos ese desarrollo intelectual, ese razonamiento es un poquito más profundo. Entonces vamos a usarlo realmente. Los hechos relatados en el Evangelio, hasta hoy considerados milagros, pertenecen en su mayoría al orden de los fenómenos psíquicos. Vamos a analizar esto. Es decir, al grupo de aquellos hechos cuya causa primera se encuentra en las facultades y atributos del alma. Desde que hay almas encarnadas, espíritus desencarnados, han debido producirse tales fenómenos y se han producido y se siguen produciendo, podemos decir. El solo hecho de la reproducción de un fenómeno en condiciones idénticas basta para probar que es posible y que está sujeto a una ley, por lo cual no es un milagro, porque ya se está reproduciendo, ya se está repitiendo. Entonces, así podemos decir, para entrar en materia, que el principio de los fenómenos psíquicos reposa sobre las propiedades del fluido periespiritual que constituye el agente magnético. Aquí he soltado todas estas palabras y hay personas que estén un poquito empezando en la doctrina espírita y dirán, ¿y eso qué es? ¿Qué es todo lo que está diciendo esta mujer? Fluido periespiritual. Hay personas incluso que no saben lo que es el perispíritu cuando estén escuchando la conferencia. Pues yo les invito a estudiar la codificación, empezar a leer, a analizar, después con la curiosidad, pues seguir con el estudio para poder entender qué es eso del magnetismo, qué son los fluidos. Es una parte que viene todo en la Génesis, en este libro tan maravilloso que debemos estudiar también. En él, en el perispíritu, es fundamental se fundamentan, todas las manifestaciones de la vida espiritual durante la encarnación y después de la llamada muerte, siendo esa la consecuencia del estado constitutivo de los espíritus y su papel como fuerza activa de la naturaleza. Muy importante. Antes de hablar sobre algunos milagros de Jesús, vamos a decir, como sabemos ya, que es un espíritu superior y como hombre poseía la organización de los seres carnales, pero como espíritu puro, heredado de las influencias de lo terreno, vivía más de la vida espiritual que de lo corporal, de la cual no poseía una sola debilidad. Eso nos tiene que quedar muy claro, aunque estuviera aquí entre nosotros en aquel momento, físicamente. La superioridad de Jesús sobre los hombres no se relacionaba con las cualidades particulares de su cuerpo, sino con sus perfecciones espirituales, como que su espíritu dominaba totalmente a la materia
y también a su perispíritu, formado con los elementos más puros de los fluidos terrestres. Para poder estar aquí con nosotros debió de coger, de, de analizar, ¿no?, estos fluidos terrestres, pero lo más puros, para poder estar aquí con nosotros, entre nosotros. Su alma debía unirse al cuerpo solo para lo más indispensable. Debido a la más amplia liberación de su espíritu, poseería la facultad de doble vista, permanente, que además de una penetración excepcional, sería totalmente superior a la que poseen los hombres comunes, a la que podemos poseer nosotros. Lo mismo debía ocurrir con todos los fenómenos que dependen de los fluidos periespirituales o psíquicos. La calidad de esos fluidos le otorgaban un inmenso poder magnético, que era favorecido por su deseo incesante de hacer el bien. No eran milagros, eran ejemplos de las leyes naturales, no descubiertas aún. Así es. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a analizar estos supuestos milagros. Como ejemplo de doble vista, tenemos lo que nos cuenta San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 7, que nos dice así: en cierta ocasión, cuando la muchedumbre se agolpaba sobre él y escuchaba la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio dos barcas atracadas al borde del lago, pero los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes porque no habían pescado nada. Entonces él, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se alejara un poquito. Y allí empezó a hablar a la muchedumbre desde la barca. Entonces, cuando una vez terminó Jesús de hablar a las personas que allí estaban, le dijo a Simón: rema hasta donde está más profundo y echen sus redes para la pesca. Entonces Simón le dijo: maestro, ya hemos estado toda la noche y no hemos cogido ningún pez, ¿no? Pero bueno, como tú lo dices, vamos a hacerlo. Entonces, cuando hicieron esto, encerraron una gran multitud de peces. En realidad se les rompían las redes, de modo que hicieron señales a sus socios que estaban en la otra barca para que vinieran y les prestaran ayuda. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que éstas se hundían de la cantidad de peces que estaban cogiendo. Aquí está, una diapositiva más atrasada. Estos hechos nada tienen de sorprendente cuando se conocen las facultades que poseía Jesús como hombre. El espiritismo y los fenómenos magnéticos explican esta facultad. Jesús no produjo espontáneamente peces donde no los había, mas vio, como pudiera hacerlo un lúcido, despierto, mediante la visión del alma, el sitio donde se hallaban, por lo que anunció a los pescadores dónde echar las redes. No es que él hiciera el milagro de que, oye, venga, pues aquí ahora vamos a llenar las redes. No, no fue así. Él vio el banco de peces donde estaba y llegó hasta allí las barcas. Hoy en día, pues tienen los barcos los radares, ¿no? Para poder orientarse un poquito más. Bien, pero Jesús tiene un radar perfecto. Otro ejemplo es la lectura del pensamiento. Vamos a ver lo que nos dice. En Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 22, y en Mateo capítulo 9, en el versículo 9. Dice así: andando a lo largo del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, a quien llaman Pedro, y Andrés su hermano, que bajaban una red de pescar en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Abandonando enseguida las redes, le siguieron. Al seguir adelante de allí, también vio a otros dos, que eran hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, remendando las redes, y les llamó. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, le siguieron. Es un poco raro, ¿no? Porque podemos pensar, ¿no? Que, oye, Jesús le dice: ven conmigo, y se va. A una persona, a un hombre que no conocen de nada, y lo siguen así, choca un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a razonar. Luego, al ir pasando de allí,
Jesús alcanzó a ver a un hombre, cuyo nombre era Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sé mi seguidor. Enseguida éste se levantó y le siguió. Bien, vamos a continuar. La lectura del pensamiento y, en consecuencia, ciertas previsiones son el resultado de la visión espiritual. Cuando Jesús convoca a su lado a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, era preciso que ya conociese sus disposiciones íntimas para saber si les seguían y si serían capaces de cumplir la misión que les encargaría. También fue necesario que los apóstoles intuyeran su misión para ir hacia Cristo con tanta premura. ¿No es así? Podemos pensar que antes de reencarnar los apóstoles ya sabían cuál sería su misión y por ende la rapidez con que siguieron a Jesús cuando fueron llamados. Eso es una explicación bastante razonable. ¿No es así? Bien, vamos a ver otro. El poder de la fe, es que me encanta como lo explican tan sencillo, ¿no? Este ejemplo ya lo conocemos bastante bien porque se suele decir mucho. Viene en Marcos capítulo 5 del versículo 25 al 34. Es la mujer que durante 12 años tenía flujo, ¿no? La sangre no paraba de fluir. Muchos médicos había ido y se había gastado muchísimo dinero, pero aquello no paraba. Entonces, cuando ella se entera de que Jesús y esos milagros, de que por donde pasaba sanaba a la gente, pues ella quería ir a verlo. Se fue acercando hasta que ella pensó inclusive, si solamente le toco un poquito de su manto, de su vestidura exterior, como lo suelen decir aquí, entonces sanaré. Bien, entonces inmediatamente se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la penosa enfermedad. Maravilloso. Inmediatamente también Jesús reconoció en sí mismo que de él había salido poder. Esto viene de la Biblia, lo cuenta así tal cual Marcos. Y volviéndose entre la muchedumbre, se puso a decir: ¿quién tocó mis prendas de vestir exteriores? Y los discípulos dicen: bueno, maestro, ¿cómo dices eso? Estamos rodeados de gente y tú pretendes saber quién te ha tocado. Si totalmente están rozándolo. Dice: no, no, no. A ver, ha salido de mí ese poder. ¿Quién ha sido? Entonces la mujer se sintió un poco avergonzada y se lo dijo, ¿no? He sido yo quien te ha tocado. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud, ve en paz y queda sana de tu penosa enfermedad. Fue su fe, realmente, que él le curó. Estas palabras, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, son significativas. Veréis, expresan el movimiento fluídico que se había operado de Jesús a la mujer enferma. Eso lo sintió Jesús, salir de él. Ambos habían sentido la acción producida. Lo notable es que el efecto no fue provocado por la voluntad de Jesús. Él no quiso sanarla, él simplemente estaba allí, ¿no? Entonces, no hubo magnetización ni imposición de manos, como en otras curaciones hacían, ¿no? La irradiación fluídica normal bastó para operar la curación. Nosotros estamos muy lejos de sentir cuando nuestro fluido disminuye, ¿no creéis? Pero que muy lejos todavía. Pero bueno, poquito a poco se irá dando. Pero también, a veces, eso yo creo que casi todos lo hemos sentido, a veces sentimos esa desgana. A lo mejor estamos con un grupo de personas o se nos acerca alguien o vamos de visita a alguna casa, a algún sitio, ¿no? Y de repente estamos ahí como desganados, apáticos, sentimos como una pesadez o una alegría o ganas de hacer mil cosas con mucha energía. Oye, vamos a poner ejemplos negativos y positivos, ¿no? Y todo esto nos ocurre cuando se nos aproxima algún espíritu encarnado o desencarnado. Lo vivimos a diario, solo que necesitamos estar alerta o pendientes. Ahí es para que veáis a pequeña escala, ¿no? El poder, lo que ocurrió con Jesús y esta mujer, y también nosotros.
vivimos este ejemplo, pero ya os digo, a lo más mínimo. Bien, a ver, vamos a continuar. Pero, ¿a qué se debió que la radiación se dirigiera hacia esa mujer y no hacia otra, o a otra persona, o a otro hombre? Si Jesús no pensaba en ella y además estaba rodeado por una multitud. Es una buena pregunta. Así que la razón es obvia. El fluido, considerado como un elemento terapéutico, debe alcanzar al desorden orgánico para repararlo. Puede ser dirigido sobre el mal por la voluntad del curador o atraído por el deseo ardiente, la confianza o la fe del enfermo. A veces es necesaria la simultaneidad de las dos condiciones, en otras ocasiones solo basta una. Fijaos, ¿qué os parece la respuesta? Magnífica. Y ahora también me gustaría poneros, bueno, un ejemplo no, es una vivencia que podemos tener cualquiera de nosotros. Podemos pasarlo, podemos observar que, por ejemplo, en nuestros centros espíritas, cuando pasamos a los pases, seamos nosotros o sean otras personas, a veces ocurre, ¿no? Que estas personas pasan y como van incrédulas, no creen a lo mejor que esté ocurriendo, que vaya a ocurrir esta donación de fluidos, que esté el plano espiritual ahí, que la persona que esté ahí dando los pases pues no esté adecuado. Entonces ya nos estamos poniendo como un impermeable, ¿no? Entonces eso ya está repeliendo cualquier fluido, cualquier energía positiva. Otras, cuando van en confianza, van en recogimiento, en oración, sí, realmente estos fluidos sí les va a llegar y bien, ¿no? Van a ser beneficiados de esa manera. Entonces, para que seamos también conscientes que esto lo podemos hacer, podemos llevar a cabo esa fe, esa confianza y poder ser ayudados mucho, ¿no? Bueno, pues Jesús tenía razón al decir, tu fe te ha hecho salva. Cuando dice fe, no se refiere a la virtud mística, sino que se expresa sobre una auténtica fuerza de atracción, ya que quien no tiene fe opone una fuerza de rechazo a la corriente fluídica o produce una fuerza de inercia que paraliza la acción. Así se comprende como de dos enfermos afligidos por el mismo mal, en presencia del mismo curador, uno sana y el otro no. Es como el ejemplo mínimo que he puesto de los pases, ¿no? Así que vamos a estar atentos, vamos a analizar un poquito, vamos a reflexionar en qué nivel tenemos nuestra fe, nuestra confianza. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo de magnetización. ¿Vale? Aquí tenemos a Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26, que nos va a hablar sobre la curación del ciego. Ahora bien, arribaron a Besaida. Aquí le trajeron un ciego y le suplicaron que lo tocara. Y tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y habiendo escupido sobre los ojos de éste, puso las manos sobre él y se puso a preguntarle, ¿es algo? Y el hombre miró hacia arriba y decía, veo hombres, porque observo lo que parecen árboles, pero están andando. Entonces él volvió a poner las manos sobre los ojos del hombre, y el hombre vio con claridad y quedó restaurado. Veía todo distintamente, de modo que él lo envió a su casa diciendo, pero no entres en la aldea. En este caso, el efecto magnético es más que evidente, se puede ver. La curación no es instantánea, sino gradual, y como consecuencia de una acción reiterada y sostenida, aunque más rápida que en la magnetización ordinaria, la primera sensación de este hombre es exactamente la que experimentan los ciegos en su primer contacto con la luz. Por un efecto óptico, los objetos le parecen desmesuradamente grandes. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué veía este hombre así? Pero fue curado. Vamos a continuar con otro ejemplo de pluralidad de existencias.
Mateo, en el capítulo 9, versículo del 1 al 8, nos dice así. Por lo tanto, subiendo a la barca, prosiguió a cruzar y entró en su propia ciudad. Y mire, le traían un paralítico acostado en una cama. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, cobra ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y mire, algunas de los escribas dijeron dentro de sí, este blasfema. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan cosas inicuas en sus corazones? Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Sin embargo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las muchedumbres fueron sobrecogidas de temor y glorificaron a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es el significado de estas palabras? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Y qué relación guardan con la curación? Buenas preguntas. El espiritismo nos lo aclara mediante la ley de la pluralidad de existencias, haciéndonos saber que los males y aflicciones del presente son a menudo expiaciones del pasado y que sufrimos durante la vida presente las consecuencias de las faltas cometidas en existencias anteriores. Las diferentes existencias son solidarias entre sí, hasta que se haya saldado la deuda contraída en razón de nuestras imperfecciones. Si la enfermedad de este hombre era entonces un castigo por el mal que había cometido, al decirle tus pecados te son perdonados, era decirle has pagado tu deuda. La causa de tu enfermedad ha concluido por tu fe presente. En consecuencia, mereces verte libre de tu enfermedad. Una vez desaparecida la causa, también el efecto debe cesar. Así de simple. Bien. Ahora un ejemplo de bicorporeidad. Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 al 33, nos cuenta así. Luego, sin demora, él obligó a sus discípulos a subir a la barca y a adelantársele al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Así que Jesús mandó a sus discípulos que fueran en la barca y él después iría. Él, por fin, habiendo despedido a la muchedumbre, subió solo a la montaña a orar. Aunque se hizo tarde, estaba allí solo. Para este tiempo, la barca estaba ya muy lejos y las olas la tenían en aprieto, pues tenían el viento en su contra. Pero en el periodo de la cuarta vigilia de la noche, él vino a ellos, andando sobre el mar. Cuando alcanzaron a verlo andando sobre el mar, los discípulos se asustaron y le dijeron, es un fantasma, y clamaron en su temor. Pero enseguida Jesús les habló estas palabras, cobren ánimo, soy yo, no tengan temor, les dijo él, ¿no? A ver qué más, eh, Mateo. En respuesta, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces Pedro, bajando, se fue caminando hacia él, pero al ver la tempestad de viento y al verse que estaba encima del agua, le dio miedo y comenzó a hundirse, pidiendo la ayuda y socorro, ¿no? Entonces él ya Jesús le cogió del brazo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Y después que subieron a la barca, se apaciguó la tempestad de viento. Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Bien, ejemplos análogos prueban que no es ni imposible, no milagroso, ya que forma parte de las leyes naturales. Puede verificarse de dos maneras. Vamos a ver la explicación.
Jesús, aunque vivo, pudo presentarse sobre el agua en forma tangible, mientras que su cuerpo carnal se hallaba en otra parte. Esta hipótesis es la más probable, bicorporeidad. ¿Os acordáis que es el ejemplo de esto? Pudo ocurrir también que su cuerpo haya sido sostenido y su peso neutralizado por la misma fuerza fluídica que sostiene una mesa en el aire sin punto de apoyo alguno. El mismo efecto se ha producido muchas veces con cuerpos humanos. ¿Os acordáis de Douglas Home? ¿Bien? Son dos hipótesis muy razonables, las dos. Vamos a continuar. En las bodas de Caná. Este milagro solo es mencionado por una persona, por Ian se llama, ¿no? San Ian. Y él es señalado como el primero operado por Jesús, razón por la que debería haber sido más comentado y tenido en cuenta. Es más lógico considerar a este hecho una parábola, como las tantas que pronunció Jesús cuando enseñaba, tales como la del hijo pródigo, la del festín de bodas, donde convirtió el agua en vino, ¿no? La del mal rico, la de la higuera seca y tantas otras que parecen hechos auténticos, pero eran parábolas realmente. Él siempre estaba dándonos ejemplos, dando instrucciones, siempre nos estaba enseñando. La multiplicación de los panes. Este relato encierra una parábola que compara al alimento espiritual del alma, perdón, con el alimento del cuerpo, la multiplicación de los panes. En todo, se puede ver más de un simbolismo en el hecho y admitir, desde cierto punto de vista, la realidad de un hecho material, sin llegar a recurrir al milagro. Vamos a ver cómo nos lo plantea. Quienes seguían a Jesús estaban ávidos de él y de sus palabras, querían oírlo, querían sentirlo, estar junto a él, pues era como vibrar en otra dimensión, me imagino yo, ¿no? Porque con ese magnetismo que le rodeaba, y no solamente le rodeaba a varios metros, yo imagino que abarcaría más, ¿no? Por esa pureza. Bien, vamos a ver. Sin llegar a recurrir al milagro. Quienes seguían a Jesús, aquí estamos, que me había perdido, quienes seguían a Jesús estaban ávidos de él, como dijimos, ¿no? Y de sus palabras. Por su palabra y quizá también por la potente acción magnética que ejercía sobre ellos. No sintiesen la necesidad material de comer. A ver qué más. Jesús, previendo ese hecho, pudo tranquilizar a sus discípulos diciéndoles en el lenguaje figurado que le era habitual y admitiendo que se hubieran llevado algunos panes, que ellos bastarían para saciar a la multitud, que no se preocuparan. Al mismo tiempo, les daba una lección al decirles, dadle vosotros de comer, entre comillas, enseñándoles así que también ellos podían alimentar con la palabra, también se podían dirigir a la multitud y darles esas enseñanzas que ellos tanto necesitaban. El milagro reside en el ascendiente de la palabra de Jesús, en su poder para mantener la atención de una inmensa muchedumbre, al punto de hacerle olvidar el hambre de comer. Este poder moral da testimonio de la superioridad de Jesús en una medida mucho mayor que el del hecho material de la multiplicación de los panes, que debe considerarse una alegoría. Pensemos, cuando él hablaba a la muchedumbre, desde el más cercano a él hasta el que estuviera al final, en la distancia, todos recibían su mensaje, sus palabras, todos lo escuchaban, fijaos, que había gente, esta imagen es un poco, se ve mucha gente, pero cuando estaba Jesús, cuando se reunía y tenían que irse al monte, a la naturaleza, era una multitud, era impresionante, y que todos recibieran su mensaje, viendo, fluídicamente. Uh-huh. Lo entendían y después lo iban divulgando a lo largo de sus vidas. Así es como se hizo la divulgación
y con los escritos de los evangelios. Es tan grande el poder de Jesús que llegaba y llega a cada uno de nosotros, incluso hoy en día. El espiritismo eh, da una explicación natural a la mayoría de estos hechos. Demuestra que son posibles por su identificación con hechos análogos producidos por un gran número de personas que reunían las condiciones más vulgares. El mayor de los milagros de Jesucristo y el que da testimonio de su superioridad es la revolución que sus enseñanzas operaron en el mundo. ¿No creéis? Y ahora también porque hasta ahora hemos estado en el libro La Génesis. Y aquí en la revista Espírita de 1859 nos aclaran también sobre los milagros. Nos da a entender la necesidad del estudio para poder comprender y llegar a analizar lo que nos ocurra. Los hechos que para los ignorantes puedan ser milagros, ya dijimos al principio, ¿os acordáis? Hoy en día la ciencia ya tiene una explicación para algunos fenómenos en la que ella se para a analizar. Años atrás, antes de que la ciencia avanzara, las personas por cuya mano se realizaban dichos fenómenos, ocurrían, ¿no? Iban para la hoguera. Y hoy, que ya estamos mucho más avanzados, pues solamente los mandan a los manicomios. Nos tachan de locos a todo lo que llevan a cabo esto. Pero gracias a Dios, todo esto está cambiando. Y vamos a progresar dejando atrás todo esto, ¿no creéis? Debemos progresar. Vamos a estudiar, debemos estudiar. Podemos decir también que la escritura directa para algunos es un milagro, pero se explica de la manera más racional, como se puede estudiar en la codificación, que estudiar nos libera, acordémonos de eso, estudiar nos hace libres. Así que no se trata de ningún milagro, sino de un simple fenómeno que tiene su razón de ser en las leyes generales. El milagro tiene el carácter de ser insólito, aislado, pero como ya también dijimos al principio, estamos acabando, pero desde el momento en que un hecho se repite varias veces y a voluntad, con varias personas, deja de ser un milagro. También se puede decir milagro cuando una persona levita, ¿no? Como en la época de San Cupertino. Después ocurrió también con Douglas Home, fenómeno que entra en el orden de las cosas naturales y tiene su explicación. Las apariciones pueden también decirse que es un milagro ver a tu familiar, esas materializaciones, catequín, ¿os acordáis? Milagro, milagro. ¿Realmente es un milagro? Nosotros solo decimos que los hechos producidos por el espiritismo nos revelan leyes nuevas y nos dan la clave a una multitud de cosas que parecían sobrenaturales. Parecían, pero no lo son. Son muy naturales. Cuando no existían los móviles, si les hubiéramos dicho a nuestros abuelos que íbamos a tener estos aparatos, nos dirían, estás loco, eso no es, ¿verdad? Podemos decir que hasta que no lo vea no lo creeré. Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Ha sido cortita, pero yo creo que viene bien. Siempre repasar la codificación, siempre llevarnos a volver a estudiar, a volver a analizar. Como aquí puse la bibliografía, la Génesis, revista de 1859. Y muchas gracias por vuestra atención, por haber estado aquí. Y ha sido un placer. Hasta luego, buenas noches.